Hola, hola a todos, estudiantes, y bienvenidos a este podcast llamado Dos Derechos, una Realidad. Hoy vamos a hablar sobre dos temas que prácticamente definen cómo vive una sociedad: la salud y la educación en el Perú. Porque sí, algunas veces todos hemos sufrido con tareas, exposiciones, citas médicas eternas o colas que parecen filas para un cuarto de pollo gratis. Pero bueno, más allá de eso, son problemas reales que afectan diariamente a millones de personas. Y ojo, esto no será un podcast sobrecargado de información, con tecnicismos y estadísticas. Lo ideal sería conversar de manera relajada sobre lo que está pasando y por qué pasa. Y además, qué cosas se podrían mejorar. Porque sinceramente, el Perú tiene muchísimo potencial, pero nuestro gobierno y Estado es lo que nos frena. Estamos comiendo. Y ahora, comenzando con la educación al Perú, nosotros, cuando hablamos de educación, es una de las primeras cosas que se nota es la desigualdad, ¿o no? No hace falta poder investigar muy a fondo para darse cuenta de que algunos colegios privados no son iguales económicamente ni socialmente a algunos colegios públicos. Eso es obvio, ¿no? Mientras que unos tienen laboratorios modernos, con internet rapidísimo de fibra óptica, o hasta incluso algunos con pizarras inteligentes, otros apenas tienen carpetas funcionales o buena infraestructura. Y ese es un problema enorme, porque la educación debería dar oportunidades iguales para todos. Muchas veces escuchamos que la educación es el futuro del país, pero luego vemos colegios con techos dañados, falta de materiales, profesores trabajando con poquísimos recursos y todo sigue igual. Y cierto, hablando de profesores, existen bastante desmotivación hacia la carrera docente, porque hay profesores muy buenos y recontra comprometidos con su carrera y con sus alumnos, pero muchas veces sienten que su trabajo no es valorado lo suficiente. Y claro, si alguien estudia varios años, se esfuerza muchísimo y aún así recibe malas condiciones laborales e incluso en algunos casos retraso con sus pagos de meses, porque ha pasado con un amigo mío que es docente, por ejemplo, que su pago ha sido retenido durante meses hasta que el Estado recién se digna a poder desembolsarle un mes de los tantos atrasados. Y claro, por eso es normal que muchísimos jóvenes ya no quieran dedicarse a enseñar. Y eso termina afectando directamente a los estudiantes, que son los que van a recibir la formación de estos docentes. Otro problema, que es muy importante también, sería la deserción educativa. Muchos jóvenes dejan las escuelas, dejan las universidades, sea, por temas económicos o familiares e incluso temas emocionales. Hay personas que literalmente tienen que escoger entre estudiar o trabajar para poder ayudar a su familia. Eso sigue pasando muchísimo en el Perú. Además de ello, después de la pandemia quedó clarísimo una cosa: que nosotros tenemos una gran brecha digital. Mientras que algunos estudiantes podrían conectarse a clases virtuales sin ningún problema, porque tienen los recursos necesarios, internet decente, una laptop o una computadora y un celular decente, otros tenían que compartir un celular entre varios hermanos al mismo tiempo, o buscar una señal de internet alzando el celular como si fuera un concierto, como si estuvieran alzando la velita para seguir al son de la música, ¿no? Y aunque ahora las clases virtuales bajaron, sí, la tecnología sigue siendo súper importante. Actualmente los TICs y la inteligencia artificial ya forman parte del aprendizaje. Incluso hoy, muchísimos usan IA para estudiar, o para resumir información, o para resolver algunas dudas, ¿no? Aunque, bueno, hay algunos que lo usan para hacer sus tareas completas y luego ni siquiera saben qué cosas han entregado, ¿no? Ya, pero en serio, ser usada correctamente, la tecnología sí puede ayudar muchísimo a mejorar la educación. Otro tema importante sería la comprensión lectora. Muchos estudiantes tienen dificultades para poder entender textos complejos o desarrollar hábitos de lectura. Y es más, creo que nuestro índice de aprendizaje a nivel
inicios de secundaria creo que es muy bajo. Recuerdo haber visto un estudio acerca de ello, que teníamos cerca del 11-18% de los estudiantes que pueden entender los textos complejos o problemas matemáticos que están leyendo. Y eso es muy grave para nivel de país. Ya siguiendo con el tema de que esto afecta principalmente a todos los cursos. Porque si no entiendes bien lo que lees, aprender se vuelve mucho más complicado, ¿no? También influye muchísimo el entorno familiar. Cuando existe apoyo en casa, acompañamiento y motivación, el rendimiento suele mejorar bastante. Pero muchísimas familias tienden a entrar en dificultades económicas o por falta de tiempo, y eso influye también directamente en la educación de sus hijos. Lo dejan solos, a que hagan lo que ellos puedan, y ahí ya cuando la gente se descuida, ¿no? Y con ello también puede desembocar, por el falta de cuidado de sus hijos, la anemia infantil. La anemia afecta el desarrollo físico y cognitivo de muchísimos niños, disminuyendo concentración, energía y la capacidad de aprendizaje de los mismos. O sea, no es solamente un tema de salud, también afecta a la educación. Y claro, uno se pregunta por qué el rendimiento escolar sigue siendo demasiado bajo en muchísimos lugares. Ahora, algo que también preocupa bastante es la relación entre las carreras profesionales y el verdadero mercado laboral que tenemos actualmente en el Perú. Muchísimos jóvenes estudian durante años y años y años y se preparan con bachiller, magíster, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego descubren que conseguir trabajo en su área es extremadamente difícil. Y ahora aparece la famosa situación de que uno estudia para poder asegurar su futuro y el futuro le responde: no, necesitamos mínimo 5 años. Aunque acabas de salir de tu carrera, necesito 5 años de experiencia para poder contratarte. Creo que una mejora sería orientar mejor a los estudiantes sobre las carreras con mayor demanda laboral. Obviamente, sin despreocupar las demás carreras y las otras áreas importantes, ¿no? Como sería investigación, ciencia o educación. Otro tema justamente es la poca inversión en la investigación. Muchos talentos terminan yéndose del país porque sienten que aquí no tienen las suficientes oportunidades para poder desarrollarse profesionalmente. Y eso es muy triste, porque el Perú pierde personas muy preparadas por no estar preparado el país. Entonces, viendo la situación que tenemos presente, ¿qué cosa podemos dar como una solución? Primero, sería una mayor inversión en la infraestructura educativa. Segundo, podría ser mejorar el acceso a la tecnología para lugares pobres, por ejemplo, o lugares en provincias que hay algunas que ni siquiera pueden tener una infraestructura correcta. Tercero, apoyo económico para estudiantes vulnerables que no tengan los dispositivos suficientes para poder realizar sus trabajos. Cuarto, capacitación constante para docentes. Quinto, programas contra la anemia para evitar de que esto sea un impedimento para que los jóvenes puedan seguir progresando. Y sexto, una educación más práctica y conectada con la realidad laboral. Porque la educación no debería consistir solamente en tener que memorizar información para que la botes toda en un examen, ¿no? Y llegas a aprobar. No, debería ayudarnos a poder entender el mundo y por ello poder construir un futuro mejor. Dando así mejora al país también. Y con ello, ahora pasaremos con nuestro siguiente tema, la salud. Bueno. Y ahora, si la educación, como hemos visto anteriormente, tiene problemas, por no decir problemones, la salud en Perú no se queda para nada atrás. Y creo que casi todos hemos sufrido alguna vez una experiencia con el tema de la salud, sea con hospitales, citas o atención médicas eternas. Bueno, ahora entraremos a ese punto. Vamos para allá. Uno de los problemas más comunes también es la salud pública más que todo, ya que la atención que nos pueden dar las postas y hospitales es eterna, demasiado. Muchas veces poder conseguir una cita médica puede tardar semanas e incluso meses. Y ya te digo para atender, porque una cosa es sacar la cita, otra cosa es después que te hagan el examen, y después del examen te hacen otra cita,
para ver, descartar algún problema que tengas, y de eso van a reconocer otra cita que te tienen que sacar, y de ahí otra, y de ahí recién resolver tu problema, y esto puede tardar hasta incluso años. Mira, mi abuelita, por ejemplo, acaba de venir de sacar una cita, y sigue con lo mismo, y siguen y siguen y siguen, es eterno. Y pues sí, sinceramente, y hay incluso personas que envejecen esperando hasta que lo atiendan. Y sí, puede haber y existir médicos muy comprometidos, pero el sistema muchas veces no está para su labor, porque está sobresaturado. En hospitales, por ejemplo, como el MINSA, faltan especialistas, equipos y medicamentos. Y en la salud existen bastantes quejas relacionadas con derivaciones, citas demoradas y atención lenta. Porque sí, tener seguro ayuda, obviamente ayuda, que te atiendan gratis, pero eso no siempre significa que te atiendan rápido. Otro tema importante son las clínicas privadas. Algunas personas pueden optar por seguros privados porque la atención suele ser rápida, pero obviamente no todos pueden costear eso. Y así se vuelve el problema de la desigualdad. Tú te puedo atender sin que pagues nada, pero tienes que esperar sus 4 mesecitos. Y a ti te puedo atender, pero me tienes que pagar si quieres rapidez. Y no es así. La calidad de atención muchas veces depende del dinero que puede tener una persona. Y eso no debería pasar cuando hablamos de salud. Y ahora, yendo a un tema correlacionado que sería la nutrición. Como dije anteriormente, la anemia infantil afecta a muchísimos niños en el Perú. Y eso impacta directamente en su desarrollo físico y mental. Además de ello, actualmente aumentaron bastantes enfermedades, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el asma. Gran parte de eso está relacionado con malos hábitos alimenticios, mucho estrés y poca actividad física. Porque sí, a veces decimos, mañana ya mismo voy a comer saludable, no, de aquí a mañana voy a hacer mi dieta, no, ya está ya, esto es lo último que voy a comer. Y a los 5 minutos te estás comprando tu hamburguesita, tu gaseosita, tus chisitos y todo eso y seguimos con lo mismo, ¿no? El problema va mucho más allá ya con todas las bromas. Falta muchísima educación sobre la prevención y hábitos saludables. Otro tema muy importante también es la salud mental. Actualmente, me parece raro, pero hay muchísimas personas que piensan que tratarse mentalmente es cosa de locos, de broma, cuando muchas personas pueden sufrir ansiedad, estrés y depresión. Y eso aumentó bastante después de la pandemia, que ya estamos a 6 años, para que vean el impacto que tuvo. Muchos jóvenes siguen sintiendo la presión académica, económica y emocional. Muchos piensan, como dije, que ir a un psicólogo o tratarse por ayuda mental es sinónimo de estar loco, cosa que no es así. La cantidad de psicólogos y especialistas, aparte de ello, sigue siendo insuficiente para la cantidad de pacientes que puede haber. Y esto hace que en muchos casos no puedan recibir el seguimiento adecuado. Porque sí, cuando vas, tienes que seguir un seguimiento. Si llegas por ejemplo, de lo más grave que para mi opinión es la depresión. Tienes que ir, te hablan, te tratan, te dicen soluciones que puedes realizar y te citan algunas pastillas. Y tiene que haber un seguimiento hacia ello. No te puede dar todas las pastillas de una. Tiene que ir un familiar para que te ayude a administrarlas. Porque si alguien está con depresión, le das todas estas pastillas para que te ayuden con eso, se las toma todas. Por eso es el seguimiento, para saber que la persona o está mejorando o necesita un cambio en el tratamiento que le están ofreciendo, para que pueda recuperarse y mejorar. Cosa que es poco probable, ya que el poco personal que hay no ayuda para ello. También existen otros problemas sociales, graves también, relacionados con el tema de la salud, pero social. Puede ser la drogadicción, la delincuencia juvenil, la trata de personas incluso, la explotación infantil y el crimen organizado, que ya tenemos mucho de esto diariamente en el Perú. Y aunque parezcan temas separados, en realidad están conectados por la pobreza, la falta de educación
el abandono estatal y los problemas familiares. Muchos jóvenes terminan entrando en ambientes muy peligrosos. ¿Por qué? Porque sienten que no tienen oportunidades. Pueden estudiar, sacar trabajo, sacar un título, pero o en el trabajo no les tratan como deberían y les pagan una miseria. Sacar un título no les sirve porque no pueden encontrar un trabajo decente relacionado a su carrera. Y estudiar muchas veces, o los docentes que les tocan puede ser que no sean lo suficientemente competentes o les va muy mal en el tema de los estudios. Y eso desemboca a violencia y delincuencia. Por ello, mejorar la salud y la educación también puede ayudar indirectamente a disminuir esos casos. Entonces, ¿qué soluciones podríamos ayudar? ¿O qué soluciones podrían ayudar? Yo creo que las principales podrían ser las siguientes. Modernizar primero hospitales y postas. Hay algunas postas que están cerca de nuestros distritos que están en deterioro. Están paredes sucias, todo sucio, equipo anticuado, estos sistemas recontralentos, y eso hace que las colas todavía crezcan más en longitud. Segundo, sería aumentar personal médico, porque no llega abasto. Con los niveles de pacientes que hay, no llega abasto. Mejorar el acceso a la salud mental. Hacer propaganda de que no es solo para locos. Realizar más campañas preventivas. Fortalecer programas contra la anemia. Promover hábitos saludables desde pequeñitos. Y mejorar la seguridad y nuestra protección social. Porque al final, la salud no debería ser un privilegio. Obviamente no. Debería ser un derecho que sea accesible para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, después de hablar de todo esto, queda claro que tanto la salud como la educación siguen teniendo muchos, pero muchos desafíos en el Perú, tristemente. Pero también queda claro algo muy importante: los problemas no son imposibles de mejorar. Se necesita inversión, organización, mejoras decisiones políticas, pero también participación de todas las personas que están involucradas. Porque un país mejora cuando su gente empieza a exigir esos cambios, empieza a informarse y empieza a preocuparse por los demás. Aunque a veces pareciera de que aunque hagas un montón de cosas y veas de que no cambia absolutamente nada, pues no es así. De pequeñitas cosas, poquito a poquito, todo va cambiando, ya que estos pequeños cambios también cuentan en el progreso a futuro. Tal vez no podamos arreglar todo en un día para otro, pero sí podemos empezar hablando al menos del tema, generando conciencia y buscando soluciones reales. Porque al final la educación y la salud no deberían ser un lujo, deberían ser oportunidades para todos. Muchas gracias por escuchar este podcast y recuerden que el Perú tiene muchísimo potencial. Solo falta que el mismo Perú y sus habitantes también se lo crean. Nos vemos en otro episodio de este grandioso podcast: 2 derechos, una realidad. Muchas gracias.